Buenas con todos. En esta ocasión voy a explicar un poco, ¿no?, de lo que viene a ser una ISO. Y bueno, básicamente una ISO es una norma internacional, pero lo que lo hace en cierta parte tal vez que confunde un poco es que es una norma voluntaria. ¿Y por qué digo que puede llegar a confundir un poco? Porque implementar un sistema de gestión en una empresa muchas veces cuesta dinero. Entonces, generalmente si tú piensas como empresario, siempre vas a querer maximizar, pues, ¿no?, el dinero. Entonces, si tú buscas esto, ¿por qué en cierta parte implementarías dinero? Tal vez personas que sepan implementar este sistema de gestión en, en una empresa. La pregunta, muchas veces, que incluso yo me hice cuando era más joven y empezaba en esto, era el por qué. No, ¿por qué justamente una empresa se tomaría la molestia de hacer esto? Si al fin y al cabo es voluntario, no es obligatorio, no hay una multa, ¿no?, por hacerlo si no lo implementas. Y la respuesta muchas veces está en la competitividad. ¿Cómo así? Básicamente, cuando tú obtienes esta norma, obtienes mayor oportunidad de ser elegido. ¿En qué tipo? Por ejemplo, ¿no? Suponte que yo sea una persona y estoy buscando un servicio y se me presentan eh, dos proveedores, ¿no? Y yo veo que uno tiene una certificación ISO y el otro no la tiene. Y básicamente yo escogería al que tiene una certificación, y el que no la tiene puede ser que la escoja porque obviamente influye el precio, de repente comodidad, confianza, ¿no? Porque de repente puede ser nuevo, no, o sea, hay muchos factores que puedan influir. Pero hablando únicamente de solamente quién tiene una certificación, eh, la mayoría de las personas escogerían los que poseen una certificación. Es decir, que básicamente tendrías mayor posibilidad de ser contratado y por ende como empresa generar ingresos, ¿no? Lo que se traduce en un crecimiento de la empresa. Pero ¿por qué escogerías el certificado? Lo que sucede es que estas normas internacionales son bastante estrictas. Entonces, al ser bastante estrictas, este genera una confianza en quien lo contrata. Mm, para que se pueda explicar mejor, muchas veces de repente el proveedor te puede mencionar, te puede decir, mi producto es bueno, ¿no? Él te puede decir mi producto es bueno. El otro proveedor también te puede decir lo mismo. Pero la pregunta es, ¿cómo tú crees eso? O sea, ¿cómo crees que el proveedor, o sea, cómo solamente te fías de la palabra? No puedes fiarte solamente de una palabra. Tienes que tener algún tipo de prueba. Y la mayor prueba viene a ser, en este caso, cuando te dan tu certificación de la ISO, eh, te lo dan, ¿no?, en un cartón. Y básicamente, quien te lo otorga no es cualquier persona. Es una entidad que está avalada, en la cual puede darte la certificación sin ningún tipo de problema.
Entonces, si en una de estas preguntas por qué las normas ISO se implementan a pesar de ser voluntarias, es porque te genera mayor posición en el mercado, tienes más oportunidad de que alguien te contrate. Y lo que dije en un inicio, cuando tienes mayor posibilidad de ser contratado, generas ingresos y esto se traduce en un incremento de la empresa, ya sea chica o ya sea grande. Porque básicamente, para ser sinceros, las empresas funcionan en sí por dos cosas. Una viene a ser por los trabajadores y otro viene a ser por los clientes. ¿Y cómo enganchas a un cliente? A un cliente le enganchas con un buen producto o un buen servicio. Ahora, ¿cómo haces que los trabajadores quieran trabajar en tu empresa? Porque ten por seguro que cuando tú entras a un trabajo, el salario no es lo único que te puede llegar a importar. Por ejemplo, hay empresas o trabajos en las cuales tú puedes llegar a morir. Hay una alta probabilidad de que tú puedas perecer. Entonces, yo te pregunto, por un sueldo, suponte, ¿no?, de 1000 soles, ¿arriesgarías tu vida? Cuando hay otros trabajos que probablemente te paguen lo mismo y sea mucho más seguro. Créeme que muchas veces optas por tener un trabajo seguro. Y también otro factor del cómo funciona la empresa viene a ser su reputación. En este caso, su reputación se varía en tres cosas. En uno viene a ser sus productos. Los clientes pueden llegar a comentar sobre si tu producto o servicio es bueno o es malo. Otro viene a ser cómo tienes a tus trabajadores. Porque básicamente puedes estar metido en una polémica en la que supuestamente has hecho una construcción y esa construcción se murieron pues de repente 100, 200 trabajadores y bueno, se puede entender de que la mayoría de ellos se murieron porque no tuvieron sus equipos de protección o de repente ninguno estaba capacitado, solamente hacían sus trabajos por hacer, ¿no? Y por otro lado, la reputación también se basa en lo que son los delitos. En este caso, para una empresa el único delito que es, por decirlo así, ¿no?, un poco común, viene a ser lo que son los delitos ambientales. Mm, Hay varios casos en los cuales hay empresas que han contaminado el medio ambiente, ya sea por un descuido, pero básicamente implementar medidas de seguridad tanto para los trabajadores para evitar que sufran algún tipo de daño y otro para evitar contaminar el medio ambiente es bastante importante. Entonces, muchas veces nosotros escuchamos, ¿no?, lo que viene a ser la elaboración de las ISOs. Las más conocidas es la ISO 9001, la 14001 y la 45001. Entonces, bajo este contexto en el cual se ha podido explicar es la importancia, ¿no?, de esas tres normas. Generalmente, estas tres normas son las más conocidas. Me hago referencia solamente a estas tres. Y estas generalmente se les conoce como trinorma. ¿Qué es sistema de gestión de calidad? Como dije en un inicio, aquí solamente se basa, o bueno, cuando tú certificas, una persona ajena a tu empresa que tal vez nunca ha visto tu empresa, ha probado tu servicio o ha probado tu producto, puede darse, como decir, el lujo de mencionar de que si tu empresa tiene la 9001, es una empresa que te da un buen servicio y te da un buen producto. O por lo menos está avalado de esa forma.
No, por ejemplo, yo no, o sea, una acotación es que yo no quiero decir de que las empresas que no poseen una ISO no tienen un buen servicio o producto, contaminan el medio ambiente o maltratan a sus trabajadores o no los cuidan. No, yo no quiero decir eso. Solamente es que es un poco más avalado, un poco más creíble. Porque, por ejemplo, cuando tú vas, por ejemplo, ¿no? A una tienda a comprar algún producto, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo un poco claro, ¿no? De repente una empresa o mejor dicho, una tienda que te vende ropa, ropa de colegio, de repente puede ser ropa de calle, ¿no? Un ejemplo. Y tú compras a la tienda por primera vez sin saber nada. Entonces tú te arriesgas a que el producto que tú compres sea bueno o sea malo. Te estás arriesgando. Y una empresa no puede tomarse riesgos porque esos riesgos se traducen en una pérdida. Pero obviamente el riesgo es una probabilidad, ¿no? Esa es una probabilidad. Puede ser que sea bueno o puede ser que sea malo, pero te estás arriesgando. Te arriesgas a... Es como probar la lotería, o te puede ir bien o te puede ir mal. Entonces eso es lo que determina la ISO, ¿no? La ISO es como que está avalado, está certificado, eh, te menciona de que sí tiene buen servicio o producto. En cambio, en otras empresas estás como que jugando a la lotería para saber si el producto que compras es bueno o es malo. Si es bueno, pues bien. Y si es malo, estás perdiendo dinero porque el producto no te va a servir de repente. Un ejemplo de la ropa, un ejemplo de lo que mencioné, ¿no? La ropa de colegio. Una ropa de buena calidad puede durarte durante mucho tiempo. Y también puede no desteñirse, ¿no? No decolorarse. Pero una tela de mala calidad de repente puede hacerse hueco, puede desteñir tu ropa, ¿no? Entonces es algo en la cual te arriesgas mucho. Entonces es por eso que muchas empresas optan por implementarse con esta ISO. El cuidado ambiental es importante debido a ya la implementación del desarrollo sostenible. Muchas veces ahorita contaminar el medio ambiente se considera como un delito. Está multado e incluso está este, obligado en una norma nacional, ¿no? O sea, todos los países por lo menos tienen una norma básica sobre el cuidado del medio ambiente. Y ahora, por qué sería importante como que implementarte un sistema de gestión ambiental? Porque así estás avalando que tú realizas tus actividades de forma sostenible. Hay que recordar que la definición de desarrollo sostenible es el desarrollo económico, es el desarrollo social y es el desarrollo ambiental. También se está implementando el desarrollo sociocultural, pero está enfocado mayormente en esas tres. Entonces, eh, al implementar toda esta ISO, estás creando conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, el cual es un tema bastante sensible, puesto que desde la era de la industrialización, la degradación ambiental ha ido aumentando exponencialmente. Entonces, cualquier empresa que contenga esta ISO, generalmente ya como que se le puede mencionar que tiene una buena reputación, no o por lo menos tiene un mínimo impacto ambiental. En la ISO 45001, eh, todos los países por lo menos tienen algún tipo de norma nacional obligatoria, pero el ISO 45001 es un poco más exigente y va un poco siempre, en la mayoría de veces, más allá que la norma nacional. ¿Por qué? Porque aquí avala lo que es el cuidado de los trabajadores. Hay que tener en cuenta que trata sobre la seguridad y salud. ¿Por qué en ambos casos? Porque suponte que trabajes en un laboratorio. En un laboratorio tú tienes que tener cuidado de no quemarte de repente con algún tipo de ácido o algún tipo de base, ¿no? O de repente una obra que no te rompa en la cabeza, ¿no? Cuando estás trabajando porque te cae un martillo. Y la salud, ¿por qué? Porque eh, evitas exponerte a enfermedades. Este es interesante.
seguridad de salud. Porque, por ejemplo, ¿no? En seguridad puede ser de repente una amputación, ¿no? O de repente una fractura. Es de seguridad, evitar que de repente te apunten un brazo porque trabajas en una máquina cortadora, o de repente una fractura porque de repente trabajas en una chancadora, o de repente puede ser que estás trabajando con equipos de fuerza, ¿no? Que te choque y al mismo te fracture el brazo, la clavícula, la pierna, entre otros. Y generalmente la salud está relacionada a lo que es biológico. Por ejemplo, ¿no? En el laboratorio puedes estar trabajando con virus y bacterias. En otra cosa también puede ser de repente silicosis. ¿Por qué? Porque la silicosis se produce cuando tú estás expuesto a una gran cantidad de polvo o de material particulado, ¿no? No necesariamente polvo, material particulado, ¿no? Eso se va a tu organismo y te genera dificultades para respirar. Es por eso que muchas veces ves a las personas que cuando están en un lugar así usan una mascarilla. Pero no una mascarilla la KN95 que tú ves, ¿no? Sino usan una mascarilla una mascarilla especial, ¿no? Ya usan filtros, ya son más sofisticados. Y entonces, si tú me dices que son tres normas las más importantes, entonces si tú me dices que básicamente son tres normas las más importantes, ¿por qué acá hay una cuarta norma? Existe esta cuarta norma porque esta norma permite que tú implementes estas tres de una forma correcta. Para ser un poco más claro, es como la elaboración de una tesis. Cuando haces la tesis, tú utilizas la metodología de investigación. ¿No? Ves un problema, o lo observas, primero lo observas, luego lo analizas, luego lo delimitas, luego generas tus hipótesis, ¿no? Luego lo compruebas y así, ¿no? O sea, ya hay una metodología hecha. Entonces, la pregunta es ¿cómo? O sea, la pregunta es, ¿no? O sea, ¿cómo sé que mi implementación de la ISO está correcta? Ah, ya. ¿Cómo lo sabes? Por esta norma de acá. Con esta norma tú puedes saber si estás implementando bien o estás implementando mal la norma. Porque para ser sincero, la primera vez que se implementa la norma siempre hay bastantes fallas. Muchas, la verdad. Muchas, muchas, muchas. ¿Por qué la primera vez? Una vez que se genera la auditoría, la auditoría es como una revisión, ya para ser claro, es una revisión para saber si estás implementando bien cada ISO. ¿De qué me sirve la ISO? Ya sé que me hace competitivo. Ya lo sé. Ya sé que me hace competitivo. ¿Qué más? Sé que me hace tener una buena reputación. ¿Qué más? Me hace ver confiable. Ya está. Pero, ¿cuál es otro plus, ¿no? Por decirlo así. ¿Cuál es el plus aparte de estos tres? Que es lo más usual, ¿no? Que se menciona en las ISOs. Esto ya lo hablo un poco más por experiencia. Eh, Otra ventaja viene a ser eh, una rápida por decirlo así, o escasa, ¿ya? Burocracia.
hay que decirlo así, burocracia. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo una rápida o escasa burocracia? Por ejemplo, ¿no? Cuando una empresa, ¿no? Cuando una empresa se junta con otra, ¿no? Un ejemplo, a ver, algo en el cual rubro yo estoy un poco más relacionado. Una EORS, una empresa operadora de residuos sólidos. Es muy común, muchas empresas lo solicitan para recoger sus residuos, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué es más rápido? Es más rápido porque muchas veces, básicamente en Perú, se pasa un proceso de homologación de proveedores. Eso se le llama así. Esto lo hablo mayormente por experiencia. No lo digo porque es teórico, es algo que yo lo he vivido. Y generalmente esta homologación de proveedores te da una lista enorme de documentos. Así grande, grande, un montón de documentos. De calidad, de gestión ambiental y de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Una lista larga, larga, larga. ¿Y sabes cómo omites esto? Esto tú lo omites cuando tienes la ISO. Porque generalmente te dicen así. Te dan una calificación, te dan. Voy a hacerlo más abajo, ¿ya? Como una calificación, ¿cómo es eso? Por ejemplo, ¿no? Es algo así. Supone que en calidad, en medio ambiente y en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Suponte que me pidan aquí 10 puntos, aquí 8 puntos y aquí 10 puntos, un ejemplo, ¿no? Y acá pues, ¿no? Yo cumplo, o sea, requisito, y aquí lo que yo tengo. Suponte que acá yo tenga 8 pues. Acá yo tenga 8 y acá yo tengo, dale 5 pues, ¿no? Es un ejemplo nomás. Aquí el cumplimiento es del 80%. Aquí es del 100% y aquí es del 50%. Es un ejemplo. Y acá te dice, pues el promedio ¿cuánto es? 8, 13, 230. 230 entre 3. 7 por 3, 21. 6, ¿no? 18. Ya, un aproximado del 77%. Ya. Y te dicen que para que tú puedas hacerme un servicio, tienes que cumplir el 80 para arriba. Es un ejemplo. O incluso algunos te ponen ya 70, pues ya. Ya soy buenito, te dice. Pero ya, así te ponen. Y tú dices, oh, interesante, ¿no? O sea, ¿cómo me califican? Pero ¿qué pasa cuando tienes una ISO? Cuando tienes una ISO, es más fácil. Porque te aparece esta opción. Algunas ocasiones te aparece esto. Un cuadrito te coloca. Si tiene ISO, califica al 100%. Y ya está. Al toque nomás. Te ponen tu check y ya, al toque haces el servicio. Y así sucede. Esta es la diferencia entre una empresa que no tiene la ISO, pero sin embargo te piden algunos documentos, y aquí una que básicamente sí tiene la ISO. O sea, te das cuenta de la rapidez que tienes. O sea, es un ejemplo un poco más claro. La mayoría de empresas tienen este apartado, ¿no? Si tiene la ISO, automáticamente es un 100%. O sea, no tienes que presentar nada, ningún documento. Ellos solamente obtienen tu certificación y con eso les basta y sobra. Y ya está. Pero si no la tienes este problema, ¿no? Algunas ocasiones puede que cumplas, como puede que no cumplas. Y si no cumples, se alarga 2, 3, 4 días hasta que solventes ese punto, pues, ¿no? Solventes el mínimo y de ahí recién puedes hacer tu servicio.
como también puede que simplemente digan, ¿sabes qué? No, pues no se puede, ¿no? O sea, no cumples y lo lamento, pues, ¿no? Son políticas de la empresa y no te puedo contratar. Y perdiste un cliente. Aquí ganó uno y aquí, perdón, y aquí perdió otro. ¿Quién está ganando dinero? La empresa que tiene una ISO. ¿Quién va a crecer? La empresa que tiene una ISO. ¿Por qué? Porque tiene clientes, tiene más ingresos, es más competitivo ante otra empresa que tiene el mismo rubro y eso es todo. Si alguna vez se pregunta por qué es necesario una ISO y por qué las empresas se empecinan a tenerlo a pesar de que genera costos, porque cuesta implementar una ISO, cuesta bastante, es básicamente por todas las ventajas que tiene al tener una ISO. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video y bueno, espero que haya sido lo más entendible posible. Como le he comentado antes, ahí estoy combinando la teoría y la experiencia que yo he tenido, ¿no? Que muchas veces la experiencia no es lo que muchos explican, ¿sí? Muchas gracias.